Hola a todos, yo soy Nacho Armenta y como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre la censura tanto en libros como en cómics y de un caso muy reciente del mes pasado. Así que hablemos de una buena historia. El mes pasado leí una noticia que llamó bastante mi atención. En septiembre del 2019 se llevó a cabo la Feria del Libro de Río, de Brasil, que es una de las ferias del libro de mayor importancia a nivel mundial. En fin, la polémica se generó alrededor de este cómic, Avengers The Children Crusade, o en español como se le conoció, Avengers La Cruzada de los Niños. Y aunque ya pasó tiempo de esta nota, me volvió a mí cuando revisando aquí el librero me topé otra vez con este cómic. Y todo esto volvió a mí y me puso a pensar en todo este asunto de la censura en cualquier medio literario, ya sea, libros, cómics, lo que sea. Y es que a lo largo de la historia, desde que existen libros, han existido personas o instituciones que quieren callar esas ideas. Porque básicamente eso es un libro, es una idea. Ya sea el contar una historia del género o tipo que tú quieras, al final de cuentas es una idea que quiere expresar el autor. Y generalmente, por no decir que siempre, los que quieren callar esas ideas o son los gobiernos o es la religión, y en muchas ocasiones son lo mismo. Y profundicemos un poquito en esto. Al ser humano siempre le ha gustado contar historias, siempre ha sido curioso, siempre ha querido saber más, encontrar respuestas, pero a la vez también es el mismo ser humano que ha creado las diferentes formas sociales, los diferentes tipos de gobiernos, ya sea socialismo, democrático, eclesiástico, escoge uno, el que quieras. Y la persona a cargo en turno no quiere que se le salgan del huacal ahora sí que los gobernados. Entonces desea que tengan unas ciertas ideas en sus mentes para que piensen como él quiere que piensen. Y aquí es donde entra la censura, ya que pensar es cuestionar y cuestionar es poner en duda lo que ya existe. Y eso no le conviene al patrón, porque se le acaba su jueguito de jefe. Y esto ha pasado desde siempre. Un ejemplo, en la antigua Grecia, Calígula censuró y prohibió la Odisea de Homero porque esta hablaba de ideas sobre libertad y no quería que Grecia tuviera ese tipo de ideas, no quería que se popularizaran ese tipo de ideas. Así que decidió censurarlo, la Odisea de Homero. En 1564, creo, la Iglesia Católica publicó el Índice de Libros Prohibidos. Imagínense ese nombre. Obviamente eran lecturas consideradas peligrosas para la fe católica, y este índice abarcaba desde libros muy específicos hasta obras completas de autores, o sea, censurados, autores completamente. Lo que escribieran, simplemente la iglesia no lo iba a aprobar. Escrito o no escrito. O sea, cosas que todavía ni siquiera estaban en papel. Dijo, no, lo que sea que escribe este compa, no se va a armar. Y esta misma fue suprimida por la Iglesia Católica por allá en 1960, 60 y algo, no recuerdo bien, pero 400 años duró. Una prohibición de una lista de libros por 400 años que la iglesia dijo no, esto nomás no. Entonces parte de la congregación católica obviamente no tenían prohibido leer estos libros porque tenía ideas distintas a las que promulgaba la iglesia. Y hasta cierto punto, o sea, si perteneces a un club o un grupo, tú vas a estar de acuerdo con las reglas que te impongan, pero que te prohíban leer algo o consultar algo, pues simplemente no está bien. Tuvimos a los nazis también en Alemania, que ellos también, cualquier obra, cualquier libro, incluso libros infantiles, que estuvieran en contra de la idea del partido nazi, de Hitler y de todo ese movimiento, fueron quemados, fueron destruidos, autores fueron asesinados. Y yo me pongo a pensar cuántas historias se perdieron para siempre a causa de esto, cuántos avances científicos simplemente se detuvieron, se perdieron. La sociedad perdió muchos pensadores que tal vez hubieran cambiado a la sociedad mundial de una manera que no lo podemos imaginar. Y esto ha pasado siempre, o sea, pensemos en la Edad Media, cuando estaban cuando eran gobernados por reyes, el que pensara estaba mal, era acusado de brujería, era ejecutado insofactamente. Entonces, la censura a las ideas siempre ha existido. Y no nomás en libros políticos, en libros sociales, no, hay novelas que están prohibidas por los temas que tocan
y porque pudiera poner a pensar a las demás personas, pudiera que generar un cambio en las ideas y muchas veces las instituciones o los gobiernos o las religiones no quieren que sus miembros piensen, que sus miembros tengan nuevas ideas, solamente las ideas que se les inculcan por ellos para que sigan en el caminito. Ahora, pudiéramos pensar que la censura es cosa del pasado, que estamos hablando de hace 50 años, no es tanto tiempo, pero no. Pensemos en esto, Harry Potter fue censurado en su momento y todavía incluso hoy ha sido censurado. Por la más reciente que leí hace poco es que una escuela católica censuró o prohibió que en su biblioteca estuvieran los libros de Harry Potter porque consideraba que los hechizos mencionados ahí son reales, pero pues es ficción nada más. Ahora, otra vez, como mencioné hace rato, si tú perteneces a un club, vas a seguir las reglas de ese club. Si no quieres seguir esas reglas que te están imponiendo en ese club, pues te sales y buscas otro. De mis favoritos, que a veces en el mundo moderno, vamos a decirlo así, que les salió el tiro por la culata al querer censurar o prohibir un libro fue cuando se publicó el Código Da Vinci. No sé si muchos de ustedes se acordarán que muchas iglesias, no nomás la católica, religiones enteras, pegaron el grito por el tema que trataba el libro del Código Da Vinci. Si no lo has leído, pues es un libro bueno. El caso es, se armó un escándalo por todos lados, o sea, incluso salió en la televisión, en las iglesias se decía que no lo leyeran, entonces se generó la prohibición, el querer que no lo leyeran, se convirtió en un morbo. Entonces tal vez un libro que a lo mejor nadie hubiera pelado, se convirtió en bestseller a nivel mundial. Todo mundo quiso leerlo, más que nada por el morbo. Yo me incluyo en esa lista. Entonces lo único que hicieron al querer prohibir algo es darle publicidad y que este se leyera más. Básicamente se dispararon en el pie aquellos que querían prohibir esta historia. Y en los cómics también se ha llevado a cabo censura. Un ejemplo de esto, se creó el Comic Code Authority, que creo que ya hablé de eso en otro video. ¿De qué se trataba esto? Era una serie de lineamientos que, vamos a decirlo, eran forzados los escritores a seguir para que pues, sus historias pudieran ser plasmadas en los cómics. Básicamente era un reglamento de qué publicar y qué no publicar. Los pongo un poquito más en contexto. Todo esto comenzó un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que obviamente todo tiene a veces todo tiene un porqué, correcto o incorrecto, pero finalmente todo nace de algún sitio. Entonces se termina la Segunda Guerra Mundial y la sociedad empieza a prestar un poco más de atención a los lineamientos de, básicamente, sociales para que haya un buen comportamiento. Entonces a muchos les pareció que los cómics pues, generaban más problemas en las mentes de los niños de los que solucionaban. Entonces se creó este código vamos a llamarlo un código de conducta dentro de los cómics sobre qué temas se podían tocar y qué temas no. Y es aquí donde entra el doctor Frederick Wertham, creo que es el nombre de este sujeto, con un ensayo que publicó llamado La seducción de los inocentes. Chécate ese nombre, La seducción de los inocentes. Y en este ensayo acusa a los cómics de promover valores negativos hacia los niños. Este estudio manifestaba que los cómics generaban un comportamiento violento y criminal en los niños. Imagínense. Y que a la vez distorsionaba la realidad de la ficción. Y entre tantas cosas, o entre tantos temas que este estudio contenía, mencionaba la homosexualidad de Batman y Robin. Por mucho tiempo fue polémica este tema de la perversión y de la homosexualidad entre Batman y Robin. Esto trajo como consecuencia que se generaran grandes cambios, que se introdujeran personajes que no aportaban nada a las historias que querían contar, pero todo esto para cambiar la perspectiva de las personas, para que fueran otra vez socialmente aceptables estas historias y que pudieran volver a ser consumidas. Esto trajo como consecuencia grandes cambios en las historias, introducción de personajes que a veces no tenían nada que ver, pero que eran socialmente aceptables para que pudieran seguir vendiendo, que pudieran seguir, al final de cuentas, una industria y tienen que ganar dinero. En fin, les platico todo esto para poder llegar al punto que mencionaba al principio, sobre la censura de este cómic en particular. Entonces, el mes pasado se lleva la Feria del Libro de Río de Janeiro en Brasil
Y el alcalde de este lugar, ¿cómo se llama? Marcelo Crivella, creo que se pronuncia así. Marcelo Crivella es el alcalde de Río. Pues no le gustó esta historia. Así que dijo, Nel, no se arma, yo quiero que no se venda, quiero que me la retiren del mercado, quiero que nadie la compre porque no me gustó. Entonces tú pensarás, pues, caray, pues de qué trata esta historia, porque para que el alcalde de la ciudad diga, Nel, no se vende, pues algo ha de traer. Bueno, la historia va más o menos así. Después de los eventos de Avengers Disassemble y de House of M, que si no estás muy familiarizado con eso, son eventos donde intervienen varios personajes y varios cómics, y todo esto para poder contar una historia en conjunto. Bueno, Wanda Maximoff o Scarlet Witch, que es como se le conoce también, después de los eventos que ya mencioné, se encuentra perdida o escondida, no se sabe, y el grupo de jóvenes vengadores decide salir en su búsqueda, más que nada por la duda que se tiene si es madre ella de dos personajes, Wiccan y Speed. Que esta situación viene de otra historia que es un poquito más difícil de explicar, pero se dejará para otro día. El caso es que Scarlet Witch no es un personaje muy popular ni dentro de los Avengers ni dentro de los X-Men, ya que en Avengers Disassemble ella destruye la mansión de los Vengadores y también llega a asesinar a algunos personajes, mientras que en House of M, debido a su inestabilidad emocional y a la naturaleza de sus poderes, que son básicamente alterar la realidad, en esta historia House of M eliminó al 90% de los poderes de los mutantes, causando un gran problema para los X-Men. Entonces, como les dije, no es popular en ninguno de los dos grupos. El punto es que estos jóvenes vengadores se ven envueltos en diferentes conflictos, en diferentes enfrentamientos con ambos grupos, Avengers y X-Men, que desean ajustar cuentas con Wanda Maximoff por sus propias razones. Y todo esto llegando a diferentes enfrentamientos entre ambos grupos. Básicamente de esto trata la historia. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y qué fregados, qué rayos fue lo que vio este señor que dijo no se va a vender esta historia? ¿Qué fue lo que escandalizó tanto a este alcalde? Pues básicamente el señor sintió ñañaras con esta imagen. Y su argumento para querer prohibir este cómic fue la protección de la familia. Sí, yo tampoco lo entiendo mucho. Ahora, según las autoridades de Río, porque no fue solo él, llegó a convencer a otras autoridades, el argumento se mantenía de que se trataba de defender a la familia, ya que decían que los niños no deberían de tener acceso a este tipo de contenidos. Aunque al final, pues el tiro le salió por la culata a mis compadres, porque se armó tanto escándalo y tanto revuelo que salió en noticias, salió en internet. Un periódico en su primera plana puso esta imagen, en su primera plana, o sea que lo vio todo mundo. Y pasó de convertirse en algo, en una historia que a lo mejor nadie hubiera pelado, a que todo el mundo volteara a verla. Es más, ni siquiera es una historia nueva. Este cómic se escribió en el 2012. En el 2012, ya hace bastantito tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Fue darle popularidad, fue darle morbo a una historia que ya tenía años en circulación. Así que obviamente al darse a conocer esta noticia en redes sociales, pues las ventas de este se dispararon. O sea, un cómic que a lo mejor nadie hubiera pelado, generó morbo y dijo a la gente, órale, lo quiero comprar, ya me interesó, ya me llamó la atención. Le diste publicidad, carnal. Piénsalo, le diste publicidad. No hablo portugués, así que no me va a entender. Como les digo, si este señor no hubiera hecho este escándalo, este cómic, esta historia pasa sin pena ni gloria, nadie lo hubiera pelado. O sea, a lo mucho los fans del mismo que ya conocían la historia, pero de ahí en fuera nada más. Entonces, ¿qué pasó? Cuando las autoridades iban, porque este señor dijo, vayan a las tiendas y recójanlos. O sea, no quiero que estén físicamente presentes en ninguna tienda. La cosa es que cuando iban a recogerlos ya no habían existencia, se habían vendido todos, se habían acabado. Entonces, de querer prohibir una historia para que nadie la leyera, pues le diste publicidad y se vendió como nunca antes se había vendido. De querer que los niños no vieran esto, pues pasó que se vio en toditito el mundo. La imagen le dio la vuelta al mundo, llegó a México, llegó a periódicos de Estados Unidos, se convirtió en una historia mundial.
Así que no nomás las personas de Brasil vieron esto que no querían que se viera, lo vio todo el mundo. Ahora, aterrizando un poquito más esto, poniéndonos un poquito más serios. Ya, querer prohibir, ya sea una autoridad o quien sea, prohibir una lectura no es correcto, no está bien. Tenemos el derecho de escoger qué leer y qué no leer. No me pueden imponer a mí qué quieres que yo lea y qué quieres que yo no lea. Con qué historia quieres que me entretenga o con cuál no. Por la razón que quieras, escoge una. Es una tontería, es medieval esto. Ahora, que tu argumento sea para proteger a los niños, pues hay cosas peores. Digo, hay cómics de Batman que yo no le presentaré a mi hija, pero para nada. Historias de Spider-Man que menos. Y dirás, ¿son personajes populares, inocentes? Sí, pero no son para ella. No son historias para un niño, el que quieras. Y creo que aquí la responsabilidad es de los papás. Yo como papá soy responsable de, antes de darle algo a mi hija, ya sea un libro, ya sea un cómic, ya sea la televisión, el programa que quieras, es mi responsabilidad primero investigar antes de que ella lo consuma, a ver si para mí, yo como su papá, si para mí es material apropiado para ella o no. Así que creo que a veces, aquí en este caso, este señor creo que perdió tantito el rumbo por sus creencias personales. Como quiera, antes, en siglos anteriores, la gente no tenía acceso a los libros, no tenía acceso a la literatura. En muchos casos no sabían leer ni escribir. Así que para las autoridades era fácil censurar algo. Muchas veces ni cuenta se daban. Un autor publicaba algo, aquellos que no estaban de acuerdo podían censurar absolutamente todos los libros, ejecutar al autor y nadie se enteró. Ahora no se puede hacer así. Con las redes sociales, las noticias inmediato se enteran todos. Y como les digo, al final es responsabilidad nuestra qué leemos y qué no leemos. Y en el caso de los niños, es nuestra responsabilidad como padres qué le damos a consumir a nuestros hijos. Es como la mamá y el papá que se quejan que el videojuego es muy violento para el niño. Pero ¿quién se lo compró? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué no viste antes de comprarle el jueguito al niño qué era lo que le ibas a comprar? Es lo mismo. Entonces, hay que pensar un poquito más las cosas. A veces hablamos en base a nuestras creencias personales. A veces, con lo que yo no estoy de acuerdo, quiero que nadie más esté de acuerdo. Y no se trata de eso. No es así. No funciona así. Hay que respetarnos. Si yo no estoy de acuerdo en algo, yo no estoy de acuerdo en algo. Pero para los demás sí. Es como decir, a mí no me gusta la nieve de vainilla. No quiero que nadie más coma nieve de vainilla porque a mí no me gusta. No se trata de eso. Entonces, hay muchas historias, hay muchos libros, hay muchos cuentos. Disfrutémoslos. Si no te gusta, no lo leas. Así de sencillo. Si no te gusta este tipo de historias, saca la vuelta y léelas que sí te gustan y compártelas y platícalas. Pero no es de que a mí no me gustó esto, no quiero que nadie lo lea porque a mí no me gustó. No se trata de eso. Hay que evolucionar como sociedad. Hay que dar un paso adelante, hay que crecer. Y se trata de entendernos a todos, de entender todo. Así que existimos diferentes tipos de personas y así es el mundo. Te guste o no te guste, así es el mundo. No le vas a cambiar. Así que hablemos de buenas historias nada más. Tratemos de ser mejor como sociedad. Ahora, cosa irónica, la imagen que escandalizó a este señor no tiene nada que ver con la historia. Es una imagen incluso que se puede tomar fuera de contexto y ya. Es una imagen que ni aporta ni le quita nada a la historia. O sea, si quitas esa hoja, si la arrancas, la historia sigue teniendo total sentido y no pasa nada. Pero a veces criticamos sin conocer, criticamos sin leer y pues es donde se vienen todos estos problemas. Bueno, hasta aquí llega este video. Les dejo mis redes sociales para que me sigan. Por favor, síganme para estar más en contacto con ustedes. Y también les dejo el link de este cómic para que si les llamó la atención lo puedan comprar. Así que sin más por el momento me despido. Adiós.